Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Hay un cuadro en tu presentación muy bueno en el sentido de que en los datos 2021 se consolidaron órganos desconcentrados y ustedes hacen esa tarea de limpiar, por decirlo así, ingresos y gastos para ver, comparativamente hablando, ingresos y gastos del gobierno central. Así es. Y la buena noticia es que en el primer semestre de 2021 tenemos pequeño, pero es un superávit primario. Eso es un gran avance. Sin embargo, sí, el componente de intereses sigue siendo alto y creciente. Entonces, te quería preguntar, Rodrigo, vamos a ver, desde el punto de vista de actividad económica, estamos mejor. Desde el punto de vista de inflación, estamos incluso por debajo de las metas, está bajo control. El desempleo quizás puede haber sido mejor, pero digamos, lo tenemos relativamente controlado. Y mejor que en julio del 2020. Correcto. Sí. Y las finanzas públicas en este primer semestre están mejor, con un superávit primario, pero además tenemos un elemento que fue polémico el año pasado, una gran discusión, el crédito con el Fondo Monetario, que ya dijiste incluso que hubo un primer desembolso. Entonces aquí hay una pregunta polémica. Bueno, primero, ¿está Rodrigo Cubero más tranquilo en este primer semestre de 2021 en comparación a su gestión anterior? Y en segundo lugar, ¿sería justo esperar de las agencias calificadoras que ante esta mejor situación nos mejoren el rating o al menos nos mejoren la perspectiva hacia adelante país? Bueno, la situación fiscal evidentemente es mejor que la que teníamos en el contexto de la pandemia y es incluso mejor a la que esperábamos para este primer semestre del 2021. Y eso responde a varios factores. En primer lugar, la actividad económica ha tenido un desempeño mejor al esperado. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero ciertamente la actividad económica ha mantenido ese ritmo de recuperación y ese ritmo de recuperación ha sido más fuerte de lo que habíamos esperado inicialmente. Mucho de ello tiene que ver con el mejor desempeño en relación con el esperado de la actividad económica mundial. Eso ha incidido sobre una mayor recaudación, sin duda. También ha habido un efecto positivo de la Ley 9635. Los efectos de la Ley 9635 ya se empiezan a manifestar. Algunas de las disposiciones tributarias de la Ley 9635, esta reforma fiscal de diciembre del 2018, habían quedado para entrar en vigencia en el 2020. Con la pandemia se suspendieron para el 2021 y ciertamente ya estamos viendo algunos de los efectos. Por el lado de los ingresos. Hay también posiblemente un mejor desempeño como consecuencia de la combinación de la introducción del IVA por esa ley 9635 con factura electrónica, que está permitiendo un mejor control de la recaudación. Y por el lado del gasto, lo que estamos viendo es ciertamente un esfuerzo muy, muy concienzudo, un gran compromiso de las autoridades del Ministerio de Hacienda para no solo mantener el crecimiento del gasto por debajo de la regla fiscal, sino incluso en las estadísticas que tenemos ya una vez que limpiamos, como decís, por el efecto de la incorporación de órganos desconcentrados y otros ajustes que se han hecho por virtud de la ley, lo que tenemos es más bien una caída en el gasto público, en el gasto del gobierno central, en el primer semestre del 2021 comparado con el primer semestre del 2020. Entonces, la combinación de mayores ingresos a los esperados, un crecimiento bastante fuerte de los ingresos de alrededor de 12%, primer semestre del 2021 comparado con primer semestre del 2020, y una caída en los gastos, de nuevo, primer semestre del 2021 comparado con primer semestre del 2020, eso redunda en un mucho mejor resultado fiscal. De hecho, un superávit primario. Aquí estamos hablando del balance primario del gobierno, es la diferencia entre los ingresos y los gastos, excluyendo el gasto por intereses. Ahí ya tenemos un superávit, que esto va a ser de mantenerse fundamental para dar un cambio en la trayectoria de la deuda. Pero ciertamente aquí, como decía Gerardo, también ha pesado que el gasto por interés ha seguido creciendo. Entonces, a pesar de que ha habido una caída en el gasto primario, la caída en el gasto total ha sido menor porque los gastos por interés han seguido subiendo. Y han seguido subiendo no porque la tasa de interés que el gobierno pague sobre la nueva deuda ha sido más alta, al contrario, el gobierno ha sido tremendamente exitoso en ir moviendo hacia la baja
las tasas de interés que paga en el mercado doméstico y también, por supuesto, en negociar créditos externos en condiciones de tasa de interés y de plazo muy favorables. Entonces, la tasa de interés marginal, diríamos los economistas, la tasa de interés sobre la nueva deuda ha venido cayendo sistemáticamente. Pero el tamaño de la deuda ha venido creciendo porque el déficit se expandió y se expandió muy fuertemente en el 2020 como consecuencia de la pandemia. Entonces, hay un mayor pastel sobre el cual pagar intereses y eso ha hecho que el gasto por interés total se haya venido incrementando a un nivel muy preocupante. Estamos estimando que este año el gasto por intereses cierre en alrededor de 5,2% del PIB. El año pasado era 4,7% del PIB. Es decir, en promedio, más de 5% del PIB, puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Es una cantidad astronómica. Era el déficit financiero de los años 2016, 2017, 5 puntos Así del es. PIB. Bueno, y es, digamos, casi tres veces el monto de inversión pública, ¿verdad? Las sumas de inversión pública del gobierno central. Entonces, uno quisiera ver esos dineros invertidos en infraestructura, en obra pública, en educación, en salud, en transferencias a los hogares. No lo quisiera ver uno toda esa plata destinada al pago de intereses, pero es la consecuencia de la acumulación histórica de estos déficits y por eso es tan urgente ponerle una solución definitiva al problema de las finanzas públicas. No me contestaste. ¿Está Rodrigo Cubero más tranquilo ahora? Estoy más tranquilo. ¿Y esperarías? En la situación fiscal. En general, económico, ¿verdad? El panorama es más positivo que obviamente Sí. hace un año. Así es. ¿Y cuál sería tu lectura en cuanto a si la foto es mejor, qué podríamos esperar de las agencias calificadoras? Bueno, uno claramente ve una foto mucho mejor. Yo estoy en el contexto fiscal sin duda y en ese sentido estoy satisfecho con la evolución que ha tenido los indicadores fiscales. Uno nunca puede estar plenamente tranquilo y sobre todo cuando todavía quedan retos importantes hacia adelante, cuando todavía no se ha terminado de hacer la tarea, cuando todavía nos quedan aprobaciones fiscales en el camino, que están ya planteadas en la Asamblea Legislativa, pero que requieren aprobación. Entonces uno no puede estar enteramente tranquilo, pero ciertamente estoy satisfecho al ver que la evolución fiscal ha sido no solo positiva, sino incluso mejor a la esperada, por las razones apuntadas. Uno pensaría que al leer eso, esa coyuntura, ese resultado fiscal mejor al esperado, las calificadoras de deuda también lo vean con buenos ojos. Y que eventualmente yo pensaría pueda llevar eso a la estabilización de las expectativas, de las perspectivas. Las calificadoras de deudas, de la deuda del gobierno de Costa Rica, como las calificaciones que hacen para empresas, para entidades financieras, tienen una clasificación, un grado de calificación para la deuda y también una perspectiva. La perspectiva indica si están pensando que esa calificación va a mejorar o va a caer. Entonces la perspectiva puede ser neutral, positiva o negativa. En este momento Costa Rica tiene perspectivas negativas por parte de la mayoría de las calificadoras de deuda. Uno esperaría que al menos estabilicen esa perspectiva a neutro o incluso que la muevan a positiva en algunos casos, pero uno pensaría que el resultado fiscal hasta ahora, el buen desempeño, el cumplimiento a priori, porque el Fondo Monetario tendrá que determinar si se dio o no, de las metas cuantitativas con el Fondo Monetario y eventualmente lo que el país ha venido haciendo lleve a una mejora en la calificación de deuda por parte de las calificadoras. Algunas de ellas posiblemente quieran más bien esperar y ver qué dice el Fondo Monetario sobre eso, es decir, cómo nos va a evaluar, qué nota nos va a poner el Fondo Monetario cuando haga su revisión del programa macroeconómico. Eso corresponderá ahora a una misión del Fondo Monetario que está programada para septiembre-octubre de este año. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.